Buenos días. En esta oportunidad quiero que reflexionemos juntos sobre el recorrido que venimos haciendo en la cátedra Sujetos de la Educación Secundaria en contextos socioculturales diversos, en función del recorrido, de las propuestas teóricas sobre las cuales venimos basando nuestras interpretaciones. Es interesante en este sentido, en primera instancia, recordar que el surgimiento de esta cátedra está en relación directa con el reordenamiento de la caja curricular en función de lo que plantea además la ley 26.206, que es la nueva ley de educación nacional. Entonces, en ese contexto, emerge este espacio curricular en el cual es necesario reflexionar en función de la configuración del sujeto en relación directa con sus contextos de inclusión y de permanencia, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta cátedra es poder abordar en ese sentido al sujeto en su contexto y en función de eso entender cómo se configuran hábitos y conductas respecto de las cuales nosotros, como actores sociales involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debemos de reflexionar a los fines de poder comprender en algún aspecto cómo direccionar nuestras propuestas didácticas, pedagógicas, académicas en función de estas características, ¿sí?, que hacen a los sujetos con los cuales nosotros interactuamos en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Hasta el momento, en el marco de la cátedra y en función del recorrido materializado en las hojas de ruta número 1 y número 2, lo primero que hemos hecho, y a partir del apoyo y la lectura de textos provenientes de diferentes áreas del saber, como la psicología, la filosofía, la antropología, los estudios culturales, entre otros, en primera instancia lo que hicimos fue centrarnos en la reflexión sobre la noción de sujeto, ¿sí?, que es la noción cabecera en el marco de esta construcción reflexiva que propone este espacio curricular. En relación con esto, consideramos necesario entender al sujeto como aquel ser sujetado a las normas que establecen, ¿sí?, el contexto del cual forma parte, contexto que se ve atravesado, ¿sí?, por la cultura dominante que impone determinados modos de ser y de estar, ¿sí? Entendemos en este sentido la cultura como un dispositivo de poder que implementa sobre los sujetos, ¿sí?, a través de diferentes formatos, determinados hábitos, ¿sí?, que los diferencian de otros sujetos que forman parte de otros contextos, ¿sí?, que están atravesados por otra influencia cultural. En este sentido, es interesante entender que el sujeto, por tanto, y en relación directa con la cultura de la que forma parte, va acumulando determinadas maneras de ser y de estar en el mundo que lo posicionan y que direccionan su interpretación de la vida, ¿sí? Si nosotros traspolamos esta interpretación que hicimos hasta el momento del sujeto como un ser sujetado y atravesado por la influencia de la cultura en sus diversos aspectos, social, económico y político, y por tanto de las instituciones, ¿sí?, que se encargan de implementar estas consideraciones, entiéndase, la familia, la escuela, la iglesia, entre otros, podemos entonces decir que hay una estrecha relación entre sujeto, contexto y hábitos. Bien, si nosotros esto lo traspolamos, como decía hasta hace un momento, o lo analizamos desde la lupa de la psicología, vamos a ver cómo este sujeto que aparece como un ser sujetado da cuenta, por tanto, en algún aspecto de la interpretación propuesta, ¿no es cierto?, desde la corriente mecanicista que bien propone Palacios, en función de que, según esta corriente, ¿sí?, el sujeto se ve atravesado en todos sus aspectos por la influencia externa, ¿sí?, que deviene del espacio social, político, económico del cual forma parte, que incluye en él
determinadas manifestaciones conductuales que lo hacen posicionarse de determinadas maneras en el contexto de la vida, ¿sí? Entonces ahí encontramos una relación directa con lo que plantea la corriente mecanicista, que se opone en algún aspecto a la corriente organicista, ¿sí? Que sostenía como hipótesis que cada sujeto es un individuo particular, ¿sí? Y que experimenta y experiencia la vida y el contexto de una forma distinta y que en función de eso va evolucionando de manera diferente a lo largo de su vida. De una u otra forma, lo que nosotros podemos decir acá, en función de la interpretación tanto de la corriente mecanicista como de la organicista, podemos decir que, por tanto, el sujeto, de una u otra manera, expresa el vínculo que mantiene con su contexto inmediato y, por tanto, por la cultura y en función de los hábitos que va acumulando, en razón de las conductas que va manifestando. ¿Sí? Y en este sentido yo les había propuesto, para abordar esta cuestión de la conducta del sujeto, en relación con lo que venimos hasta el momento trabajando, les propuse el texto de Blecher, ¿sí? La psicología de la conducta, específicamente les pedí que centraran su atención en el capítulo número 2, denominado conducta, y dentro de ese apartado, dentro de ese capítulo, en el apartado la conducta como fenómeno de la psicología, ¿sí? Y áreas de la conducta y partes del alma. Este autor nos va a decir que el término conducta, ¿sí? No deviene inicialmente del campo de la psicología, sino que deviene de otros campos del saber, como por ejemplo la química o la biología, en el marco de las cuales siempre se asocia la conducta con un comportamiento en algún aspecto observable, ¿sí? Que siempre tiene que ver con manifestaciones que lleva adelante el individuo. Pero lo que dice Blecher es que nunca se especificó dentro de estos campos, y solamente lo hizo la psicología avanzado el tiempo y en función de sus propias investigaciones, que estas conductas, entiéndase, según la postura de Blecher, como un conjunto de fenómenos observables, en realidad también pueden ser entendidas como la respuesta a un proceso, ¿sí?, de índole no observable que está en la psiquis del sujeto. Bien, en esta concepción de entender a la conducta como esos fenómenos observables a partir de los cuales yo puedo ver concretizados los hábitos, ¿sí?, que el sujeto va llevando adelante en función de la cultura de la cual forma parte y en la cual ha impregnado en él determinados modos de ser y hacer. Podemos decir también que esta conducta, en tanto conjunto de fenómenos observables, tiene una construcción dual, ¿sí? ¿Por qué dual? Porque implica al mismo tiempo cuerpo y mente. Es decir, una parte observable y la otra no. ¿Está? Bien. En función de esto, ¿sí?, de esta configuración dual de la conducta en tanto fenómeno observable, este autor va a proponer que el estudio de la conducta en el campo de la psicología se puede hacer en función de la personalidad, ¿sí?, y del vínculo entre la personalidad del sujeto y del inesperable contexto social del cual el ser humano forma parte. ¿Está? Entonces, en relación con esto, él propone estudiar la conducta entendida como un proceso, es decir, como un proceso de fenómenos observables, ¿sí?, y que tiene determinadas características. ¿Cuáles son esas características? Lo primero que va a decir Blecher es que la conducta tiene siempre una intencionalidad comunicativa. Es decir, nosotros al momento de manifestar algo, siempre lo hacemos en función de determinadas intenciones, ¿sí? Pero que a su vez, la conducta siempre implica un conflicto, ¿sí? Siempre pone en tensión algo porque puede resultar ambivalente, ¿sí? Es decir, una determinada manera de actuar puede ser entendida de una u otra forma, depende del contexto cultural en la cual se suceda. Bien. Entonces, en este sentido, la tercera característica tiene que ver con eso, que la conducta puede ser comprendida siempre y solamente siempre en función de la cultura o del contexto en el que emerge. Y además, que toda conducta como manifestación de fenómenos observables es la respuesta, ¿sí?, que todo organismo vivo tiende a preservar en una máxima intención de intencionalidad. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que todo organismo vivo siempre busca de alguna manera manifestar
de alguna manera su posición respecto de determinadas situaciones u hechos. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos decir que nuestros estudiantes, en tanto seres, ¿sí?, sujetados y atravesados por la cultura, muestran tanto en la cotidianidad de sus vidas como específicamente en la realidad educacional de las aulas determinados hábitos, y que esos hábitos son en realidad, o que esos hábitos son el resultado de la implementación de maneras de ser y hacer que impone la cultura. ¿Sí? Esos hábitos, ¿cómo se demuestran? A través de las conductas que nosotros podemos ver a través de la concreción, ¿sí?, de ciertos actos que llevan adelante nuestros estudiantes en el contexto de un determinado tiempo y espacio, y que nosotros podemos analizar eso desde el estudio de la personalidad de nuestros estudiantes, ¿sí?, y atendiendo siempre a que la conducta en tanto manifestación de fenómenos observables siempre percibe una intencionalidad, siempre en un aspecto va a generar un conflicto, que siempre debe ser entendida en función del contexto en el que sucede, y que además es la manera en que todo ser vivo encuentra para poder expresar y expresarse. ¿Sí? En este sentido, además, Blecher va a decir que es importante entender que la conducta se puede manifestar desde dos puntos de vista. ¿Sí? Por un lado, él habla de la manifestación concreta, es decir, aquello que yo puedo evidenciar a partir o en el cuerpo del sujeto y en la actuación de éste en el mundo exterior. Y él pone un ejemplo muy claro. ¿Qué pasa si yo le digo o le hago un chiste a alguien y esta persona se sonroja? Ese sonrojamiento es un indicador, ¿sí? Es una conducta observable que está dando respuesta al estímulo que yo he hecho a la otra persona por medio, por ejemplo, de haberle hecho un chiste. ¿Sí? O es lo mismo, sucede lo mismo en una mesa de examen, por ejemplo, cuando uno ve que el estudiante se pone nervioso, ¿sí?, y que quizás no lo expresa hablando, pero sí lo expresa en el cuerpo, ¿sí? Le pueden aparecer o ronchas en el cuerpo, se pone rojo, o le tiemblan las manos, o quizás se pone blanco, se pone pálido. Entonces, esos son indicadores de una conducta concreta que en ese caso tal vez en algún aspecto me estaría indicando su estado de nerviosismo. Bien, o si no, también podemos ver el exagerado uso de las manos o algunas otras cuestiones que se estudia en este sentido. Ahora, cuando nosotros pensamos desde el punto de vista de lo simbólico, cómo se concretiza la conducta a nivel simbólico, ahí nos estamos ubicando a nivel mental, ¿sí? ¿A qué pasa hacia adentro, ¿sí?, de la psiquis del sujeto, que es esa parte no observable de forma directa, sino que solamente podemos llegar a interpretar por medio de la concreción de ciertas conductas, pero que en realidad lo simbólico o permanece, mejor dicho, en el campo de la psiquis, en el campo de lo no observable de manera indirecta. ¿Sí? Entonces, en este sentido, y en función de lo que nosotros decimos, Blecher recupera la idea de Pichon-Rivière, de que cuando nosotros hablamos de conducta en tantos fenómenos observables, siempre tenemos que recordar que hay un estrecho vínculo entre conducta, mente, cuerpo, ¿sí? Y yo agregaría a la propuesta de Pichon-Rivière, conducta, mente, cuerpo, cultura, contexto, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿por qué es interesante plantear lo que nosotros venimos haciendo en este momento? Porque para poder entender que a nuestros alumnos debemos entenderlos en sus contextos, es necesario entender que esos contextos, esos diferentes contextos, van dejando huellas en su modo de ser y de actuar que se transforman en conductas, y nosotros tenemos que poder entender o poder saber leer esas conductas a los fines de poder proveer herramientas, ¿sí?, de índole didáctica, pedagógica, a los fines de generar en algún aspecto posibilidades de situaciones de aprendizaje. ¿Sí? Bien, entonces, en este breve recorrido, yo lo que quería hacer era una reflexión sobre todo lo planteado hasta el momento, y que de esta manera ustedes puedan compartir conmigo lo que ya fueron haciendo en sus interpretaciones, corroborando o poniendo en discusión sus interpretaciones en función de lo que les había solicitado en cuanto a lectura teórica hasta el momento. Nosotros próximamente vamos a avanzar vamos a centrar nuestra atención desde los aportes de la psicología evolutiva en dos grandes periodos evolutivos, que son la adolescencia y la juventud. ¿Sí? En este sentido, yo les voy a compartir con ustedes el texto de Papalia, el cual propone una mirada o hace un recorrido diferente por las diferentes concepciones de adolescencia y juventud que aparecen en diferentes partes del mundo en función de la cultura.
¿sí? Y acá volvemos a retomar esta idea del vínculo entre sujeto, hábito, cultura y conducta, ¿sí? Bueno, espero que se estén cuidando, que estén bien, que respeten el aislamiento social y obligatorio, y nos volvemos a encontrar en nuestro próximo encuentro.